Estás a punto de ver Historias Reales 2 con la conducción de Javier Abejase. Historias Reales 2. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias a aquellos que están desde temprano para ver este gran programa, nuevamente una nueva aventura, un nuevo programa para todos ustedes, dedicado con amor. Saludar a aquellos que se encuentran desde YouTube, iPop, aquí Historias Reales 2 y la plataforma de Facebook Javier Abejas. Bueno, comentarles que ha hecho estos días unos calores tremendos. Justo estaba hablando fuera de cámaras con la invitada de lo terrible que estamos padeciendo con estos calores inmensos. Una ola de calor. Mira, prefiero la ola de calor y no la ola polar, porque ahí sí, yo soy como el cangrejo y salgo al sol. Pero impresionante, de verdad. Ayer me descompuse un poco, porque estuve dando vueltas, haciendo unos mandados. Después tenía que encontrarme de noche con nuestro querido amigo, el Zucará, Julio Víctor González, que le mando un saludo enorme. El espectáculo fue tremendo. Allí me encontré con Carlitos Barbosa y me encontré también con nuestro amigo José Lo de los Santos. Así que la pasé divino. Me empecé a recuperar en la noche. Ya había un poco más de clima ambiental bueno. Bueno, esta noche la verdad que el tema que vamos a tocar, bastante fuerte. No todos los días tenemos invitados que dicen fui abducido, fui abducida. Y hoy, esta noche, Claudia Costa, que es uruguaya, pero hace 20 años que vive por allá por Miami, Estados Unidos, si no me equivoco, ahora me corrige cualquier cosa, tuvo un caso de abducción, seguramente no hace mucho, no le pregunté eso, pero ya nos va a contar. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es un honor, un placer de tenerte aquí en el canal y bueno, te agradezco por estar aquí presente. Igualmente, el gusto es mío. Un saludo para toda tu audiencia y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, Claudia, para comenzar, primero cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo comienza tu historia. Sí, bueno, yo soy uruguaya, nací en Montevideo, estoy acá hace 20 años, como bien dijiste, en Miami. Este, mm, y bueno, haciendo en estos años hice de todo un poco, ahora estoy de asesora transpersonal, consultas de clarividencia, mediumnidad y psicometría energética. Este, mm, y- sí, dime. ¡Wow! Impresionante. Sí, y no sé si me querías preguntar algo más de eso. Sí, después vamos a tocar algún temita ahí que con el tema de la clarividencia, pero me gustaría saber primero que nada qué tipo de experiencias con el fenómeno ovni, seres extraterrestres has tenido. Sí, bueno, mira, te arranco a contar entonces la experiencia más importante que tuvimos con mi marido, porque bueno, fue una abducción ¿Sabes? conjunta. Empezaste a tener como una especie de interferencia, como que está como agotada una pila o algo así, no sé si estás usando inalámbrico.
No sé, no escucho nada. No, no sé. A, a ver en el público presente, los que están mirando el programa, si me pueden confirmar, capaz que soy yo, de repente. Alguien que pueda comentar. ¿Estás recibiendo saludos desde Facebook? Mientras tanto, vamos a leer. Tatiana Céspedes, que dice: hola, buenas noches. Hola, hola Saludos a Tatiana, Claudia. ¿cómo estás? Perfecto. Sí. Se escucha bien, dice María José. ¿No, no se escucha como especie de interferencia? Entonces soy yo el Yo que te no escucho escucho, mal. sí, no, yo no escucho nada. Ah, Tatiana perfecto. también, gran contactada también, No me peruana, digas. sí, también, sí, sí, gran contactada, ella peruana, sí, una amiga muy querida, sí. Bueno, entonces, como Ah, te contaba, perdona sí, que hay interferencia, sí, dice Juan José Cedrés. Confirmado. Hay interferencia cuando ella habla, sí. Sí, hay ¿qué interferencia, será? dice Shirley Flores. Sí, Javi, dice Sergio Minch. A Javier ver, no Marino sé. dice también. Sí, ¿Será que me saco los auriculares? A ver, ¿será eso? A ver, un segundito. a ver. No, no se te escucha ahora. Tatiana Céspedes acaba de confirmar también que hay interferencia. Héctor Fontana también. A ver. Ángel Castro. Ahora nuestra amiga quedó congelada. Esperemos que pueda retornar bien. Carlos Barbosa dice: hola, buenas noches. Debe ser falta de carga de los auriculares. Claro que sí. Eso fue lo primero que pensé. Sí, exacto. Bruno Suárez. Hola. ¿Hay interferencia? Sí, Javier. Capaz es un objeto cerca eléctrico. No, puede ser los auriculares que están agotados. Dimensional, interferencia de los grises. Cabe la probabilidad también, puede ser. Natalia Chaparro, buenas noches, saludos desde Argentina. Abrazo luz para ti, Natalia. A ver, Claudia, ¿puedes hablar? No, no se te escucha. ¿Qué será? Lorena Cano, interferencia en YouTube. No creo, Lore. Hace ruido fritura, dimensional. No se te escucha, Claudia, ¿sabes? Salí y volví a entrar, ¿te animás? A ver si sale el audio. Qué raro. Bueno, ustedes saben que cuando hacemos programa aquí, generalmente cuando son temas sumamente importantes y hay algo muy, pero muy importante para contar, siempre suceden ciertas cosas. No se te escucha. ¿Me escuchás a mí, Claudia? A ver. Y Claudia no me escucha, me parece. Claudia dice, Lorena, el Bluetooth que desconecte, dice. No, no te escucho. Salí y volví a entrar, si podés. Salí y volví a entrar. ¿Me verá, Claudia?
Pasan casos de abducción. Sí. A ver, Claudia. A ver si me ve. Bien. Ojalá que ahora sí la podamos escuchar. Si no, me muero. Carlos Ferrín, mi gran amigo de pesca. Hola, Javi. Puede ser que esté conectada con el Bluetooth. Si no, lo saca a probar. A ver, a ver, a ver. ¿Quién sabe, amigo? ¿Mi voz? Mi voz sí. A ver. No te escucho. No te escucho. ¿Qué dice? A ver. Qué raro, no la escucho yo tampoco. Es una pena. A ver. A ver, cuando venga le digo. No me sale por acá, a ver. A ver qué pasa. Qué lástima, che. A ver, a ver. Claudia. Claudia, cualquier cosa, si no se te escucha, capaz que tenés conectado el Bluetooth, tenés que desconectarlo. Ahora sí. A ver. No te escucho. Escucha el mensaje. Qué cosa más rara, che, ¿eh? La silenciaron. Bueno, mientras tanto, a ver, Claudia, debes desactivar el Bluetooth, así puedes utilizar directamente el micrófono del celular, claro. Está, vamos a dejarle eso para que lo lea cuando entre. Bueno, mientras tanto, contarles que ha sido tremendo. Si ustedes se encuentran aquí en Montevideo, aprovechen a ir a la feria de Parque Rodó. Si no estaban enterados, hay una feria todo así a lo largo del Parque Rodó. Es impresionante, lo hacen todos los años. Van a estar varios días, creo que hasta el 23 de diciembre. Y es impresionante. También hay un escenario donde hay actividades artísticas de las cuales uno puede deleitarse. Ayer estuvo nuestro gran amigo Julio Víctor González, el Zucará, estuvo magnífico, me encantó. Y, y la verdad que la ovación del público fue tremenda. No lo dejaban bajarse del escenario, él ya terminaba su repertorio y dale que es tarde. Otra, le pedían, impresionante. Y bueno, y ahí pasamos con nuestro amigo que en realidad fue a acompañarlo en el show. Después hablé un ratito con él. Al principio cuando llegaba me lo encontré y después cuando terminamos la reunión, me fui con Carlitos Barbosa, una amiga de Carlitos, José Lo de los Santos, nuestro amigo,
y yo fuimos ahí, los presenté, aunque ya los conocía. Hablamos un ratito con él, re contento, chocho, bárbaro, y después cada uno habrá ido a recorrer los distintos lugares. Hay lugares gastronómicos allí para ver, pero también hay libros y hay todo tipo de artesanías también. Hay ropa, venta de ropa, de todo, lo que pidan. No sé si a buen precio. Es un tema que no me gustaría hablar porque es tremendo. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver si me mandó un mensaje, Claudia, sí me mandó un mensaje. A ver. Fue lo primero que hice y ya no está conectado a nada, no sé por qué no están dando. Voy a conectar la computadora a ver si con eso lo solucionamos. Mientras tanto, te voy a comentar a ti y voy comentando acá también en vivo y en directo que te estoy mandando un mensaje justamente, a Claudia le estoy mandando un mensaje para que esté enterada de que, bueno, seguimos en vivo, la vamos a esperar, por supuesto, porque ya les digo, es sumamente importante lo que tiene para contarnos de sus grandes experiencias, pero aparte de eso, ya ven, comenzó el programa y fue tremendo, ¿eh? Comenzó el programa y fue tremendo. Empezó con esos problemas porque estábamos bárbaros. Fuera de cámara, estábamos bárbaros. A ver ahora. A ver. Claudia, sí, ahora sí, Claudia. ¡Bien! Dios mío. Impresionante. Viste, ahora estoy desde la computadora porque no sé qué pasó. Pero No quieren que lo cuente. no quieren que lo cuente. Aparte, como es algo sumamente importante, Imagínate. sonaste. Sí, olvídate. Ay, no, qué calor que pasé ahora. Bueno, viste que siempre pasa, en vivo, en directo, puede pasar cualquier cosa. Ah, Cualquier cosa. sí. Bueno. Así que siempre tenemos que estar ahí. Yo también estoy sudando la gota gorda, mirá, te Sí, digo. o sea, a mí se me calentaron las orejas, no sé qué pasó. No pasa nada. Bueno, mirá, tenemos público, ya está llegando más gente todavía y tenemos público de todas partes de nuestro Ah, planeta amado Tierra. qué Eh, bueno. Comienza nuevamente. ¿Cómo comenzaron tus experiencias con estos seres o el fenómeno OVNI? Sí, bueno, arranco, ahora sí arranco, ¿eh? Arrancá, que no Bueno, te pasa nada. imagínate. Bueno, bueno, resulta que hace como 11 años más o menos, bueno, empiezo a ver una cantidad de videos en YouTube que hablaban que Astar Serán, la Confederación Galáctica, no sé qué, no sé cuánto, que el planeta Tierra, que nos querían ayudar y no sé qué. Y había uno de los videos que decía que era un mensaje de Astar Serán en el cual explicaba la vibración de la Tierra, que bueno, que iba a haber un cambio planetario y todo eso, y que nosotros teníamos que estar preparados para ese cambio, y que ellos estaban dispuestos a los que quisiéramos ¿Sí? ayudarnos en ese cambio y en levantar la vibración, ¿no? Nosotros en ese momento, o sea, cuando vimos el video, o sea, y además el video como que te decía que iba a haber como un contacto, ¿no? Y ¿Sí? nosotros con mi marido, yo le mostré enseguida el video a mi marido y bueno, curiosos, yo le dije, bueno, fue como un reto, ¿no? Le dije, bueno, le digo, ¿vos te animás? Le digo, a hacer esto, porque el video decía que tenías que decir para tus adentros que dabas autorización para recibir la ayuda de ellos, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, entonces yo le dije a mi marido, no sé qué, le digo, mira, pasa esto, esto y esto. Le digo, ¿vos te animás a hacer esto? Me dice, sí, yo me animo. Le digo, bueno, yo también, le digo yo, bueno, vamos a hacerlo, a ver si capaz que vemos alguno, no sé, la ignorancia de uno también, ¿no? La curiosidad también de querer saber y todo, bueno.
dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Lo hicimos, dimos la autorización para nuestros adentros, que sí, que nosotros aceptábamos, autorizábamos, ¿no? Pero en sí no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, a todo esto pasó el tiempo, pasaron 2 semanas, 3 semanas, nosotros dijimos, bueno, ahora van a venir, nosotros esperando, ignorantes, pensando que iban a entrar, no sé, por la puerta, por el balcón, porque estábamos en un 3er piso, ¿no? O sea, dijimos, ahora se van a aparecer acá, yo qué sé. Bueno, esperamos 1 mes, esperamos 2 meses y nada. Y dijimos, bueno, esto no. Es todo mentira, no pasa nada acá. Dijimos, es todo un cuento, esto no. Bueno, hasta que un día me levanto, ¿no? Porque como yo soy clarividente y todo eso, siempre tengo muchas sensaciones, percepciones, déjà vu, visiones. Y ese día me levanté con una sensación rara en el pecho. Y algo me decía a mí que alguien había estado en la noche, que alguien había venido a nuestra casa. Y yo decía, pero no puede ser, digo, pero ¿quién va a venir? Decía yo, ¿quién habrá venido? Y me decía, estuve todo el día. Bueno, ese día no trabajé, estuve en casa limpiando, haciendo las tareas, todo. Y se hacía cada vez más fuerte adentro. Y me decía, alguien estuvo. Y yo decía, pero ¿quién va a venir? Dije yo. En la noche me decía, en la madrugada, alguien estuvo. Yo dije, bueno, pero que saltaron el balcón, 3er piso, no entendía nada. Bueno, en ese tiempo, hace como 11, 12 años que pasó esto, nosotros teníamos un servicio de teléfono celular que contaba los minutos. No era como ahora que es ilimitado, ¿no? Sí. Y dije, no voy a gastar los minutos para llamar a mi marido para contarle lo que me pasa. Digo, voy a esperar a que venga. Cuando él llega a las 8 de la noche, entra por la puerta y me dice, lo primero que me dice, ¿no te acordás lo que pasó anoche? Y yo le digo, no, ¿qué pasó anoche? Y me dice, ¿vos estás segura que no te acordás de nada? Y yo le digo, no, no sé, le digo, yo estuve todo el día con una sensación, le digo que algo pasó, que alguien vino, le digo, pero no sé. Me dice, sí, me dice, alguien acá estuvo anoche, me dice, y nos llevaron. Y yo le digo, ¿cómo que nos llevaron? Sí, me dice, hacé memoria, acordate, me dice, porque vos estabas ahí conmigo. Entonces yo le digo, no, pero ¿cómo? Me dice, sí, me dice, hacé memoria, me dice, hacé memoria porque yo te hablé, me dice, yo te hablé y vos estabas ahí. Y yo digo, pero no puede ser, digo, pero entonces empecé como a pensar, a forzar la mente, hasta que en un momento, o sea, la forcé tanto que empezó como a dolerme la cabeza y en un momento como que se abrió algo, como que se abrió, se corrió un velo y cuando se corre ese velo empiezo a ver flashes. Entonces recordé, le empiezo a contar lo que voy viendo y le digo, bueno, mirá, le digo, no sé, le digo, me estoy acordando que yo estaba sentada como en un banco, le digo, y no me podía mover. Estaba como el cuerpo dormido, era como una especie de como que te drogan, no sé, es algo como que se te apagan las funciones. Y entonces empecé a acordarme, le empecé a contar y le dije, y no podía levantar la cabeza siquiera porque estábamos en un banco. Me dice, sí, me dice, seguí, dice que está bien. Le digo, bueno, y entonces le digo, vos me hablaste. Me dice, sí. Y le digo, y vos me preguntaste si yo estaba bien. Y yo te contesté que sí. Le digo, pero la sorpresa mía, porque ahí cuando yo empiezo a recordar, digo que yo no te pude hablar
porque no salía la voz. Le digo, cuando yo empiezo a darme cuenta que le había hablado telepáticamente. O sea, en ese momento, cuando yo estaba, entonces yo empecé a ver, era un banco que estaba pegado a la pared, gris, ¿no? Era como una pared como bombé, y había todo un banco pegado, unido a la pared, ¿no? Y estaba él sentado a mi lado, yo estaba acá, y en un momento determinado yo trato de levantar así la cabeza porque me pesaba mucho, era demasiada fuerza la que tenía que hacer porque no me respondía el cuerpo. Y veo toda una cantidad de gente sentada en la misma situación y eran todos latinos. No sé si serían, sí, yo no sé si serían todos de acá, porque como Miami está lleno de latinos, no sé si sería de la misma Miami. Y recuerdo exacto, un hombre que estaba sentado, porque en la nave, o sea, llegaba a la esquina, ponerle que sean como 10 metros, ponele, el banco, y después daba la vuelta a la esquina. Y en esa esquina había un hombre con una camisa a cuadros, como en unos 55 años más o menos, pelo así como medio con canoso, también estaba sentado ahí porque fue el primero cuando hice así que lo vi y había más gente ahí. Y entonces, en eso recuerdo de que no me salía voz, no podía hablar, hacía fuerza y no podía hablar. Y me salió como por la mente, como telepático. Y ahí yo dije, wow, esto, digo, no puede ser, ¿no? Como que uno se queda como impresionado. Claro. Y, ¿Era tu primera vez una experiencia así de esta índole? exacto, sí. La primera y la única, así de esta índole, la única. Uh-huh. Bueno, entonces lo siguiente que yo recuerdo es que voy llegando a un cuarto. ¿Estás ahí? Estoy acá, te escucho, te escucho. Ok, voy llegando como un cuarto con una camilla, es como un cuarto así todo blanco, una camilla blanca. Sí. Y me hacen acostar y vienen unos seres grises, altos. Estos no eran de los bajitos, eran de los altos. Wow. Con los rasgos característicos así, los ojos negros, oscuros así, grandes. Sí. Y estoy yo acostada ahí y veo las cabezas de ellos y me dicen, quédate tranquila, que no va a pasar nada. Y me dicen, abrí la boca, y yo abrí la boca y después yo como que me iban a meter algo en la boca y después ya no me acuerdo más nada, no sé qué pasó. Y lo siguiente que recuerdo es que estoy como en una especie de hangar grande, como un galpón gigante, grande, como con unas ventanas enormes arriba. Y estábamos todos en fila, ¿no? Todas las personas en fila. Y a la derecha habían como tres, ¿cómo te explico? Como que de ahí salían naves chicas, pequeñas. Habían como tres pasillos que vos ibas en la fila, ¿no? Con estas personas y te ibas subiendo a las naves que ellos... Pero yo de ahí no me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba en la fila y entonces le toco al que está adelante y le digo, ¿y qué estamos haciendo acá? Me dice, estamos esperando para ir a la Tierra. Y entonces yo dije, wow, y de ahí, bueno, llegamos, como te digo, a la línea esa y vi eso y después ya no me acuerdo más nada. No sé cómo llegué acá, no sé qué pasó, si levité, no levité, no sé. Mi marido lo que dice que él recuerda es que nosotros estábamos durmiendo en casa y que entran tres seres y dice que ellos nos levantan primero como con la mente, así nos levantan el cuerpo y luego nos paran en el aire y de ahí nos hacen traspasar las paredes
Ajá. Y luego de ahí traspasamos un ventanal que teníamos ahí en el balcón. Y de Sí. ahí dice que como que nos succionaron rápido. Eso es lo que él recuerda. Y recuerda que no se podía mover nada. Y que él me vio a mí dormida, que yo no, y es verdad, yo eso no me acuerdo. Perdón. Está bien. Y después él se acuerda que él cuando estaba sentado en el banco al lado mío, él se levantó, dice que también tuvo que hacer una fuerza sobrehumana porque las piernas no le respondían, el cuerpo no te responde, no sé, es como que te apagan una función del cerebro y no te responde. Entonces se paró como pudo y se fue como a una ventana que había ahí también, bombé. Sí. Dice que él parecía como que la ventana, como que era como que hacia adentro, pero en realidad no era hacia adentro, sino que vos te apoyabas y estaba ahí, pero se veía como bombé. Mira. Y que él miró para afuera y vio la tierra. Y dice que ahí se asustó. Claro. Y en eso vino un ser como nosotros, así humanoide, alto, como 2,5 metros, súper delgado así, y bien blanquito. Y el pelo corto, como con un traje pegado al cuerpo, de color claro. Y dice que le dijo, ¿y usted qué hace acá? Le dijo, usted no puede estar acá, sígame, le dijo. Y él decía como que vos lo seguías, no tenías una motivación de hacer lo contrario o de gritar o de salir corriendo, o sea, como que el cuerpo no te permitía eso. O sea, vos te decían, hacé esto y lo hacías. O sea, no protestabas. Involuntariamente. Exacto, no protestabas, no tenías como esa motivación de salir corriendo y decir, no voy. O sea, es como que lo hacías. No tenías una barrera de decir o de negarte, ¿no? Bueno, a él también lo llevaron al cuarto ese y le pasó lo mismo que a mí también, estuvo en la camilla, le dijeron que abriera la boca y eso, y después él se acuerda también que estuvo en la cola donde yo estaba también, en ese hangar grande, que es como un galpón gigante. Y él dice que estaba como a 4 o 5 personas atrás de mí, yo no lo vi, pero él dice que estaba ahí y que también le preguntó a otra persona que qué estaban haciendo ahí y para lo mismo, que ya nos volvíamos y ya terminaba. Bueno, lo interesante de esto, después de eso, como a los 8 meses más o menos, mi marido tiene una abducción astral. En esa abducción, a él lo llevan como a una especie de cuevas y había como un puente colgante en esas cuevas. Entonces él dice que el ser iba caminando adelante, era como nosotros, así humano y todo eso, pero bien delgadito y como de 2 Otro tipo de metros. ser. ¿Eh? Otro tipo de ser. O sea, era como nosotros, así, delgadito también, con traje pegado también, y como de 2,5 metros también. Y entonces le iba hablando y le iba diciendo de que esas cuevas ellos las estaban implementando para que si pasaba una catástrofe o algo, los seres humanos nos pudiéramos resguardar en esas cuevas. Entonces, dice que había como niveles abajo, o sea, estaba re alto eso, el puente donde ellos iban caminando, y dice que habían como diferentes niveles, subniveles abajo, y habían como unas maquinarias y estaban trabajando y todo eso. Entonces le dijo de que él había sido contactado para llevar a las personas en caso de que pasara algo, como alguna catástrofe o algo, y que él iba a estar encargado de guiar a las personas hasta ahí, hasta esa cueva. Y él le dijo, bueno, pero ¿y yo cómo voy a hacer? Porque ni siquiera sé dónde estoy.
Y el ser le dijo, no te preocupes, le dijo, cuando llegue el momento, la memoria se te va a venir y vas a saber dónde traerlos. Bueno, al otro día él se levanta y me comenta esto y me dice de que él tiene un olor, que él siente olor a tierra muy fuerte y penetrante y a cueva en la nariz. Y me empieza a contar todo eso, ¿no? A relatarme lo que pasó. Bueno, hasta ahí. ¿Será, Claudia, que en cierta forma él cree que ha sido una experiencia astral y tal vez haya sido la realidad de que haya estado ahí presente? Y sí, puede ser, sí. Y que según lo acordado o estipulado por estos seres, capaz que le quitaron esa parte de la memoria como que estuvo en realidad y le metieron una información errónea a la cual le habrán dicho, no, esto se trató solamente de una experiencia astral. Claro. No, y él siente, tiene cuando él se despierta ese aroma y está compenetrado con eso, tal vez haya estado en el lugar en realidad, ¿no? No en forma astral, sino en forma física. Puede ser también, puede ser. Sí, lo que a mí me extrañó es que yo no percibí nada. Yo tengo esa percepción, como soy clarividente, medium y psicometrista energética, yo presiento cosas y veo cosas. Y lo que me llamó la atención es que esa noche no percibí nada. Por eso Bueno, pensamos yo que tengo lo mismo que te sucede a ti, pero ¿qué pasa? Yo siento las presencias, me doy cuenta, tengo una alarma en el cuerpo que hasta la espina dorsal me hace una especie de escalofríos, se me erizan los vellos y saco fotografías de los lugares que soy como guiado y ahí aparecen, ¿no? Los sí, seres. sí, Pero una vez tuve una experiencia que fui quemado por un avistamiento ovni sí, durante la noche. Yo estaba realmente contemplando el cielo sí. y en la madrugada, no sé si fue el ovni o fue en la madrugada que aparecieron estos seres y algo hicieron conmigo porque aparecí con una quemadura acá que eran 2 medialunas, ¿está? Invertidas y fue tremendo, parecía que me estaba consumiendo. Tuve como 2 semanas y pico, 2 semanas y media, 3 semanas, echándole hielo y poniéndole cremas de todo tipo, Doctor Selvi, Lubremol y Sí, una crema más. Luego del tratamiento me viene como una especie de ampollas que parecía que me hubiera quemado con agua hirviendo, sí, que eso se ve que fue todo, que estaba surpurando hacia afuera lo que tenía de repente. Y en el último domingo que se va mi familia para el jardín japonés, sí. y un calor bárbaro, me dijo mi señora para ir con los niños y con ella al jardín japonés, le dije, no, me voy a quedar acá porque la verdad que todavía siento que me arde horrible, me duele. Si yo salgo con este calor, el sol me va a matar. Y ta, ella aprovechó y se fue. ¿Y yo qué No. hago? Antes de pasarme el hielo, saco unas fotografías. Una serie de fotografías, de las cuales en 3 no aparece nada y en una sola aparece una especie de sonda o canepla de un color ámbar, o no sé cómo explicarlo, es rarísimo. Y habían 2 seres, al menos 2 seres detrás del sonda, que capaz que era un aparato de bloqueo que no permitió que yo sintiera eso. Capaz que a vos te pasó lo mismo. Capaz, sí. Hay Sí, seres que de todo repente puede te ser. bloquean y no te enterás de nada. Claro. Sí, todo puede ser, la verdad. Este, bueno, ¿sigo? Sí, te saqué Ah. de onda. Dale, ¿no? No, pero muy interesante, muy interesante. Bueno, no había, nunca he hablado con una persona que le hubiera pasado eso así. Bueno, mira, te cuento. Después de esa experiencia, yo a los 6 años de eso es que empiezo a desarrollar mis dones, ¿no? Ujú.
de clarividencia, medium y todo eso. Bueno. Y yo me hice una hipnosis para aclarar ese tema, porque yo al final dije, bueno, pero ¿será verdad que al final me llevaron con ese propósito de levantar la vibración y todo eso? Capaz que no era tan cierto y a lo mejor me hicieron alguna otra cosa que yo no sé, o bueno. En total que la hipnosis no salió, como que no había información, no me dijeron lo mismo, como que no me dieron mucha información, me dijeron lo mismo, que era para levantar la vibración, que ellos querían ayudar a la humanidad y bueno, o sea, como que... Entonces hasta hace poco que di una entrevista en otro canal, dije, bueno, yo ya tengo los dones desarrollados, voy a contactar con esta gente, porque ahora yo con los dones que tengo puedo hablar con casi cualquier ser. Entonces digo, bueno, voy a contactar de una vez porque hice la primera entrevista y mucha gente me preguntó y me dijo, pero a lo mejor te hicieron algo malo, a lo mejor no era lo que te dijeron que te iban a hacer. Entonces, claro, todo eso me dio como más dudas, porque yo dije, bueno, ¿no? Voy a hacerlo, ya que tengo la posibilidad, lo voy a hacer. Bueno, esto fue hace 1 mes y medio. Entonces yo contacté con ellos en una meditación y te voy a leer lo que ellos me dijeron, que canalicé. Ajá, y yo les hice algunas preguntas y me contaron, me dijeron esto. Ese día no tenían una visión amplia de las cosas porque estaban dormidos en sus partes más receptivas. Por tanto, fue difícil entender para ustedes lo que pasó. Sin embargo, lo que realizamos fue para su bien, en el sentido de la libertad de expresión de la materia y en la forma de alcanzar el espíritu creador. Nosotros como raza benévola hicimos un ajuste en su ADN para que estuvieran preparados para lo que viene, la nueva era. Ahora nosotros contamos con ustedes para preparar a la nueva humanidad. Entonces yo le pregunté que por qué ahora, por qué hacían estos cambios ahora. Y me dijeron de que el planeta estaba pasando por un par de situaciones y problemas que ellos esperaban que no sucediera una catástrofe, pero que si sucedía, nosotros ya teníamos donde salvaguardarnos, porque entre ese interín yo le pregunté, le dije, la abducción que tuvo mi marido, le digo, en las cuevas esas, le digo, ¿tiene que ver con esto y con lo que ustedes nos llevaron? Y me dijo, sí, tiene que ver. Y le dije, bueno, pero ¿y quién son ustedes? Le digo, ¿quién está a cargo ahí? Le digo, ¿cómo? Me dice, bueno, nosotros somos de la Confederación Intergaláctica. Me dice, somos un compendio de multirrazas encargadas para el mayor bien de la raza humana, del planeta Tierra. Me dice, y está a cargo Ashtar Seram. Ashtar Seram, mirá. Entonces, que yo dije, dije, entonces coincide con lo del video que nosotros habíamos leído y habíamos dado autorización. Y entonces le digo, pero ¿por qué ahora? Le digo, ¿por qué el planeta, por qué está pasando esto? Me dice, porque el tiempo para hacer las cosas bien se terminó. Entonces yo le digo, ¿y qué va a pasar? Le digo, ¿cómo nosotros vamos a saber qué va a pasar o cómo o cuándo? Me dice, cuando ustedes vean que la guerra se amplíe, me dijo, y los volcanes todos juntos hagan erupción, entonces el fin está cerca. Y yo dije, bueno. ¿Te dijo más o menos a cuánto de aquí? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿A qué fecha? No. ¿No? No, yo le pregunté fecha, le pregunté cuándo, todo, pero no. Mira, según mi experiencia, ellos no dan fechas porque
los tiempos a veces se corren, porque todo depende del colectivo humano, de lo que decidan. Claro. Yo le pregunté que cuál era el porcentaje de que pasara algo y me dijo que hoy en día está 93,7. O sea que Estamos fritos. estamos casi fritos. Ujú. Es Estamos muy casi preocupante. fritos. Es muy preocupante porque fíjate vos que tengo a un amigo que es astrónomo mexicano que trabaja en la NASA también. Y él, en uno de los programas que estuvo aquí presente, dijo que en el 2030 estaban todos preocupados lo de la NASA porque están. La prueba que se hizo hace poquito de un satélite desviando un Ah, asteroide, sí, sí, yo lo bueno, vi. fue Sí. una prueba porque se viene un asteroide como de 40 kilómetros que no saben cómo hacer para desviarlo, porque va a venir va a pasar por acá por la Tierra y va a pasar más bajo que los satélites, que la altura de los satélites. Entonces, el centro de la gravedad de la Tierra lo va a traer y no va a haber escapatoria. Entonces están tan preocupados que ya están en marcha en conjunto con China y creo que Estados Unidos está envuelto en conjunto con no sé si Alemania o España, pero alguno de esos países más estaba ahí queriendo dar parte para poder ayudar y Para hacer un proyecto. contribuir, claro. Sí, hacer un proyecto entre todos para poder salvar el planeta, porque si no, se viene la destrucción nuevamente. Pero es tanta el índice de maldad que hay, cada día más y cada día más, que es imparable. Parece ser algo que Sí, no se puede cambiar de trayectoria. Pero es como vos decís, está en nosotros mismos que se pueda cambiar. Por eso libre albedrío. exactamente, Javier. Lo que pasa es que el problema está en que la gente está muy corrompida. Totalmente. Entonces, viste, parece muy mundano lo que voy a decir, pero los 10 mandamientos están puestos por algo. Exacto. Entonces, desde el momento que una raza no cumple con esos mandamientos, que son los que te llevan a tener un buen futuro, una buena vida, y desde el momento que se empieza a quebrar eso, ya no vamos, no va por buen camino eso, porque, o sea, no. Entonces eso dificulta todo, porque la gente cree que van a hacer algo y que después no van a tener consecuencias. Claro, Y no es cierto, sí tiene consecuencias. totalmente. Capaz que porque no lo ven acá, creen que no va a haber consecuencias, pero allá sí hay consecuencias. Exacto. Y en la ¿Viste, vida viste? siguiente, cuando reencarnes, también va a haber Exacto. consecuencias. ¿Viste? Vos que sos uruguaya conocés bien el paño. Viste que acá se hacen asaditos, se toma vino, y hay mucha gente así, ¿no? Que hace sus asaditos, se toma vino, que no lo veo mal, pero se burlan de la gente como nosotros que tenemos esas experiencias y que de repente trae un mensaje como el que traes tú, ¿tá? Que es muy cierto. Y empiezan ahí que, ajá, estos muchachos, estos locos que andan por ahí por el mundo, haciendo debates y trayendo temas que son completamente ficticios. Pero es que también, pero es que, ¿sabes qué pasa, Javier? Que el que no quiere ver no va a ver, porque directamente se bloquea. O sea, hoy en día las apariciones están por todos lados, las luces están por todos lados, o sea, Claro, ya no podés exacto. decir, ah, no, era un globo aerostático o era, no sé, una prueba del gobierno de Estados Unidos, o sea, ya no hay cómo, No hay cómo. porque hay tanto que está pasando y hay, con los teléfonos que tenemos hoy en día, hay tantas buenas filmaciones
que Es ya, exacto. Pero a lo que yo me refería es que justamente por esa clase de personas, que son la mayoría, es como está el mundo. Y claro. es como nadar contra la corriente. Los poquitos que creemos, los poquitos que tratamos de trabajar para la luz, estamos nadando contra la corriente y contra el tiempo. Porque que se viene la catombe y bueno, Mira, a por mí ahora me parece dieron que no lo podemos frenar, pero bueno, tenemos que reunir esas fuerzas, tenemos que reunir esa luz y tratar de irradiar el mundo, ¿no? Radiar el mundo. Para No, que... y lo más lindo, no, y lo más lindo que la gente cree que, que si pasa algo, o sea, o sea, en realidad la gente no cree que pueda pasar algo. Esa es la Exacto. cosa. No creen, creen que esto va a seguir igual y todo lo mismo, a pesar que están viendo que el clima está cambiando. O Sí, sea, se sí. están extinguiendo los animales. Ahora está el tema de los animales que están en ronda, que le dicen el círculo de la muerte. O sea, el COVID, cuando vino el COVID, un mes antes, un mes y medio, yo estaba acá en la cocina de mi casa, Sí, estaba cocinando y me vino una cosa así como una percepción y me dijo, va a venir algo malo para la humanidad. Y yo dije, wow, dije esto. Y al mes y medio vino el COVID. Y el año pasado estaba lo mismo, estaba acá en mi casa, no sé qué estaba haciendo, lo mismo otra vez, que iba a venir algo malo para nosotros, para los humanos, y que después iba a venir una cosa peor que la otra. Y al mes y medio, a los 2 meses, vino la guerra de Rusia con Ucrania. sí. Siglo Entonces, XXI, yo no puedo creer. No, la humanidad en vez de crecer y avanzar y prosperar, no. Cada vez menos 10 y cada vez vamos retrocediendo más y más. vamos, y bueno, y eso va a tener consecuencias. Eso va a Ujú, tener consecuencias. A mí ya me dijeron que me preparara. claro, Me dijeron que me preparara y yo le pregunté que me prepare cómo. Espiritualmente, me dijo. Porque fíjate, si viene una catástrofe, viene algo, un meteorito o la guerra se amplía, como dicen esto, que puede pasar y se hace una tercera guerra mundial, ¿qué te queda? Si estás preparado espiritualmente, no lo vas a sentir tanto como si no estás. claro. No vas Yo a creo sufrir que, tanto. yo creo que en cierta forma igual estos seres de luz que andan ahí dando vuelta en la Tierra para justamente para poder trabajar en conjunto con otras razas que están preocupados por la humanidad y que aman la humanidad, creo que no van a permitir que si se armara una tercera guerra mundial, que se activen las ojivas, porque ellos ya lo hicieron, ya desactivaron plantas nucleares completamente. Entonces, demostraron su poder. Y también las activaron como que para armar como una especie de simulacro, pero la gente que estaba ahí justamente al mando no lo sabía y estaban preocupados porque si se disparaba una, se armaba la Tercera Guerra Mundial. Y sin embargo la desactivaron a los 2 segundos, creo, faltando. Desactivaron todo. Entonces Ah, no bueno, pasó nada. eso Pero no, fue no, una no, demostración de poder, justamente. claro. Bueno, eso de que están haciendo pruebas con los misiles y todo es una provocación. Eso está. Y Sí, ahora, totalmente. hace 3, 4 días, Estados Unidos presentó un bombardero que parece que es el más potente del mundo. No sé si lo Ujú. vistes. Que No, no. es como si fuera la manta raya que tienen ellos, que es una cosa así como que. Ay, no veo la cámara, pero así bien negra, como con A una ver. cúpula arriba, ¿no? Es así, Sí. como con 2 alas y una cúpula No, arriba. Y no, dice que no te puede puedo ver. llevar, sí, que puede llevar no sé cuánto armamento, no sé cuánta, ¿cómo se llama esto? Gasolina, no, bueno, no sé eso. Parece que es el más potente del mundo. Y sale 600 millones cada uno. ¡Qué disparate!
Sí, En vez de ayudar a la pobreza en el mundo, no. no, ¿para Armamento qué? para destruir. ¿Para Claro, qué? No, no, no. qué Y está disparate. en California la empresa, están ahí y ya lo presentaron. O sea, ya te están diciendo, mirá que tengo esto. Qué disparate. Qué disparate. Entonces Da- digo, Dame chance un segundo. Voy a pasar una intro pequeña. No sé si lo pudieron apreciar, pero bueno, la idea es que se puedan suscribir las personas nuevas que estén aquí hoy, esta noche, presenciando de este maravilloso canal Historias Reales 2 con este maravilloso público que está presente, que se le llama la Gran Familia Real, y a nuestra maravillosa invitada que está aquí presente hoy contando de sus grandes experiencias que, sin lugar a dudas, es tremendo y en conjunto a lo que le ha sucedido vamos aprendiendo un poquitito más. Así que, Claudia, sé que tenés un montón de experiencia y sé que te voy a tener que invitar nuevamente al canal para que nos puedas contar también las experiencias del más allá con tu mamá, sobre el tema de espiritualidad y clarividencia. Eh, Tenés un sinfín de temas para tocar que son para nosotros extraordinarios, que sería bárbaro para que la humanidad esté atenta, vaya despertando un poquitito más y vayamos aprendiendo un poquitito más. claro que sí, con mucho gusto. Cuando vos quieras, me llamás y, Y ahí estoy, dice y uno. ahí estoy. Pero antes de culminar, ¿a vos Sí. te quedaron por contar alguna experiencia más sobre el fenómeno ovni o extraterrestre? Bueno, yo tuve otra experiencia Fantasía. cuando empecé a meditar. Ajá. em, Se me apareció un ser que me dijo que era de la constelación de Alción y que se llamaba Alson. Alson. Alson, y era, bueno, no sé la altura, porque como eso fue en meditación, pero era con un traje pegado al cuerpo, con negro y rojo, creo que era arriba, tenía como una insignia acá, y era bien blanco, flaquito, y con el pelo como castaño claro, así, cortito, el pelo, corto. Cortito. Y sí, y me dijo que entonces me extiende las manos así, ¿no? Sí. Y entonces me hace así con las manos y veo que aparece como un libro y alterna con una esfera blanca de energía. Y esta esfera era como ovoide y giraba así como en espiral, así. Y era bien blanco puro y giraba así. Y alternaba con un libro. Y me dice, tenés que apurarte a leer el libro. Esto fue hace como 12 años, cuando yo recién, ahí es cuando empecé mi camino espiritual. Eh, Porque en aquel tiempo empecé a sentir como un vacío adentro. Entonces empecé a recorrer ministerios, iglesias, empecé a leer libros budistas, de libros de los muertos de Egipto, empecé a leer cosas de la India, de todo. Y al final, cuando hice esta meditación, se me apareció este ser, Sí. me dice, tenés que apurarte a leer el libro. Y yo, como era la primera vez que tenía una visión de esas en meditación, yo no sabía si era real, no era real, no, no. Entonces, le digo, bueno, está bien, le digo yo, bueno, corto la meditación y me pongo a pensar, digo, porque yo lea el libro, pero si yo no tengo ningún libro acá, digo, ¿qué libro quiere que lea? Y entonces me puse a pensar y hacía como, yo estaba suscripta a Google, Sí. que era como una librería que te mandaban programas de software,
te mandaban varias cosas, era como aleatorio, ¿no? Mandaban cosas de todo, era tanto de cursos como de oficina, como podía ser juegos, como cualquier cosa podía ser. Y me llegó un libro, pero yo siempre borraba todos esos mensajes, porque me llegaban todos los días, los borraba. Y ese lo dejé, por alguna razón me llamó la atención el título, que decía El poder de la mente. Y yo dije, pero tengo este libro que me mandaron hace como 5 días. Digo, fui a la computadora, enseguida lo revisé, decía El poder de la mente, por Edward Murphy o algo así. Bueno, en total que empiezo a leer este libro y me cambió la mente. Me la cambió porque era un libro que tenía todas experiencias reales de personas que se habían curado de enfermedades, de traumas, de todo, a través de la hipnosis. Ah, mira. Sí, yo nunca había leído eso ni sabía. Bueno, entonces empecé a leer las historias de las personas, de gente que tenía enfermedades, que tenían varios problemas con su marido y de repente salía que el marido lo había conocido no sé en qué vida y el marido parece que la había asesinado en esa vida y todo así, ¿no? Y enfermedades como por ejemplo ronchas en la piel y toda una cantidad de cosas y se curaban. Mira. Le mandaban como una especie de tratamientos por hipnosis y se iban como curando. Y entonces al final del libro decía de que no importaba quién habías sido, sino que lo único que importaba era quién eras tú hoy y qué ibas a hacer tú hoy por ti y de aquí en más. Que lo que fuiste en el pasado no importaba. Y que había que perdonar y perdonarse todo. Y a partir de ahí, un nuevo comienzo. Y yo dije, wow, porque yo tenía ahí unos problemas que había tenido de adolescente y todo, ¿no? Que uno va arrastrando. Y cuando leí ese libro me cambió la vida porque dije, wow, tiene razón. Porque decía que uno trae siempre el pasado y como que cargas con el pasado siempre. O sea, y como que en definitiva nunca estás en el presente porque siempre estás recordando aquello que pasó. Exacto, sí. Es como que decía que era como una mochila que uno tiene encima y que no te deja avanzar porque te pesa 1000 toneladas. Entonces decía eso, que decía que había que perdonar y perdonarse y todo eso, bueno, un montón de cosas y yo hice lo que decía el libro y me cambió la mente por completo. Y después de ahí recibí otro libro, porque ¿qué pasa? Yo en ese mes que leí ese libro empecé a preguntarme, digo, bueno, el libro ya lo leí bien, y ahora ¿qué era aquello que me había mostrado? Que era una bola, ¿no? De energía que giraba y todo eso. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y lo tenía en la mente, digo, ¿qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Al mes me llega un libro que se llamaba La llave. Leo, no sé por qué algo me dijo que leyera ese libro. Leo ese libro que me había llegado por el mismo sistema de Google y todo eso. Y decía de que en una parte, porque era un libro como espiritual. Sí. ¿No? Creo que se llama, la autora creo que se llama Friedman o algo así. Esther Friedman, bueno, se llamaba La llave y tenía las 3 pirámides de Egipto en la tapa. Qué impresionante. Sí, entonces empiezo a leerlo y a la mitad del libro veo en una hoja que decía la forma ovoide. Y yo dije, ¿y esto? Está todo conectado. Empiezo a leer
Ajá. Y era lo que él me había mostrado y decía que la forma ovoide de energía era Dios. Mirá vos. Y yo dije, wow, dije, qué increíble. Y más adelante, bueno, hace como 3 años, pude corroborar que era Dios, porque la volví a ver. ¿Qué era como una luz blanca, Era, radiante? era una forma ovoide, pero Ujú, era de energía, lleno de energía, y era ujú. hacía una forma espiralada, sí. Y Como si fuera una constelación, ujú. pero ovoide, así. Y así hacía adentro. Y tenía Como una todo espiral. como unas lucecitas blancas Ah, está. que hace 3 años me enteré que eran esas lucecitas blancas que estaban ahí. Y Ujú. ¿Qué resulta era? que somos nosotros. Mirá vos. Sí. Muy, pero muy interesante. ¿Eso lo viste a través de una visión astral? No, eso lo vi por viaje en conciencia. Yo tengo ¿Cómo es eso? viajes en conciencia. Yo medito y mi conciencia viaja. Viaja, abuela. Yo no, o sea, yo medito, ¿no? Estoy ¿Sí? acá, pero mi conciencia viaja. Ujú. Entonces voy subiendo de niveles. Y así es la forma que vos traes toda la información y todo lo que vas aprendiendo. Claro, porque no es que yo, o sea, ¿cómo te explico? Como que la vida y las situaciones me van llevando. O Sí. sea, no es que yo un día me levante y digo, ah, quiero ver tal cosa o tal otra. Eso, por ejemplo, me pasó porque después que falleció mi madre, que hablé con ella y eso, pero después de eso que ella reencarnó, yo le pregunté a ella, le dije, le digo, pero mamá, le digo, yo no voy a poder hablar más con vos, le digo, porque vas a reencarnar. Me dice, no, conmigo no, pero puedes hablar con mi esencia. Y yo le dije, ¿cómo con tu esencia? Sí, me dice, puedes hablar con mi esencia. Bueno, a la siguiente vez medito y pido hablar con la esencia de mi mamá. Entonces veo esta bola gigante de energía blanco puro y me empieza a hablar y me dice que es la esencia de mi mamá. Y entonces yo le digo, ¿pero cómo? Le digo, me dice, sí, me dice, yo soy todas las vidas de tu mamá. Entonces le digo, ¿qué? Le digo, pero vos qué sos? Le digo, ¿quién te creó? Entonces me dice, yo soy un ser pensante. Me dice, yo soy el espejo del espíritu. El espejo del espíritu. Sí, así me dijo. Y le digo, bueno, le digo, ¿y cómo vos te comunicás? Le digo, con el cuerpo de mi mamá que acaba de reencarnar. Y me dice, yo me comunico, me dice, hay unos hilos de espejo, me dice, que están unidos al espíritu. Me dice, el espíritu es el que está con ustedes en la tierra, en todo momento. Me dice, yo soy el espejo del espíritu y nos comunicamos por unos hilos de espejo. Me dice, y nosotros hacemos que el ser humano tenga la motivación para cumplir sus propósitos en la tierra. Vos sabés que me estabas haciendo acordar a mi mamá. Ah, Falleció hace 2 años ya, ahora en septiembre de este año, de cáncer. lo Una siento. muy fuerte lucha. Ella era muy vidente, tenía un poder bárbaro de sanación para las demás personas, pero no para ella. Y cuando estaba en el hospital, en uno de esos momentos tremendos, estaba con mi hermana, en ese momento, le dice,
volví, no pueden conmigo. ¿Qué pasó, mamá?, le decía a mi hermana. Y ella le dice, vi que habían unos seres que me estaban tirando de los hilos que yo tengo, como que me cinchaban, y yo en cierto momento parecía que me iba, pero acá estoy nuevamente. Mm. Y me hiciste acordar, es una realidad lo que estás contando, sinceramente. Sí. Te agradezco por compartirlo. No, por favor. Me parece que es importante siempre compartir el conocimiento, lo poco que uno pueda saber, porque la verdad es que yo desde los 5 años siempre me he preguntado, yo tenía 5 años y me preguntaba qué había antes de yo estar en este cuerpo. Y siempre me pregunté qué hay después de la muerte. Siempre toda la vida me lo pregunté. Y bueno, siempre tuve visiones del futuro y cosas, pero nunca pensé que iba a llegar a saber realmente, ¿no? O sea, de qué hay del otro lado. Pero en otra entrevista te voy a contar cómo yo ayudé a mi mamá a pasar al otro lado. Vamos a hacer todo un programa hablando de tu mamá, sí, me encantaría. Y Y ya solo te veo quería decir, para que me voy a terminar ahí, emocionar. que se me cortó Lo que te quería decir era que después que hablé con la esencia de mi mamá, bueno, que estaba hablando con ella, le pregunté que dónde habitaba la esencia. Y entonces ahí es cuando me mostró de nuevo la misma forma ovoide y me dijo que todas esas, ¿cómo se llama? Esas cositas que brillaban alrededor, que giraban en espiral, eran todas nuestras esencias. Que era una Es forma impresionante. de estar con Dios siempre. Ujú. Y es impresionante, Claudia, porque todo funciona aparentemente como en forma de espiral. Acordate que, o no sé si sabías que cuando uno sale con un cohete al espacio para llegar a la Luna, por ejemplo, va siendo en forma de Ah, espiral para no llegar a la Luna. sabía. Ah, Y todo eso no podés ir en línea recta porque te vas, mirá, se va no, a la Tierra. interesante. Exacto. Mirá. Sí, Déjame leerte a los comentarios de aquí a ver, del público presente. Qué cantidad de comentarios. Ojalá que puedas ver el video después y claro, puedas sí, ver lo voy toda a la ver, cantidad sí. de comentarios porque no podemos leerlos todos, Claro, pero sí. estoy muy contento y alegre por cómo responde la gente. Tenemos a un gran investigador de Argentina, que él dos Ajá, por tres está conmigo haciendo programas también, y muy dice, bien. él es Tomás Latino, dice, los humanos tiramos las bombas y después esperamos y reclamamos que los extraterrestres la arreglen. Cuánta hipocresía, dice. Tiene razón. Así es, sí. Dice Carlos Barbosa, murieron cientos de miles en Japón con las bombas que tiró Estados Unidos en Hiroshima y Hiroshima, Nagasaki. sí. Y hasta hoy nacen niños con cáncer. Y no hubo extraterrestres salvadores que lo evitaran. Tenés una pregunta acá de Raúl Lavesolo que dice, es de Sí. Maroñas. Dice, Saludos, pero, saludos. pero ¿cómo nosotros podemos detener toda esta locura si los que son los poderosos del mundo están tirando miles de toneladas de explosivos y están contaminando y destruyendo todo? Eso, esa es una situación difícil porque depende de todos nosotros y como vimos, más de la mitad de la población está inconsciente, no se da cuenta de lo que está pasando. Y si vos mirás para otro lado, Exacto. entonces, ¿cómo hacemos? Porque unos pocos no.
Lamentablemente no. Esto está complicado. Sí, muy complicado. Lorena Cano dice, la intervención de la Confederación es por el desbalance. La oscuridad se plantó fuerte y ellos tuvieron que asociarse e intervenir para evitar la destrucción total del humano. Bueno, Tal cual. esperemos que sí. El problema es que mi opinión es que nosotros ahora estamos en las tribulaciones y recién empieza la cosa. Lamentablemente, porque ya vemos que cada día la cosa está peor. La gente no tiene conciencia de lo que hace. Y bueno, así vamos también. Así es. Gustavo Toluca dice, Jesús dijo que va a haber señales en el cielo y también en la tierra. Y ya están habiendo señales porque en Ucrania se aparecieron unas cruces en el cielo. Exacto. Sí. Ya están habiendo. Y todas las señales de luces que están haciendo los extraterrestres también. Eso también nos quiere decir algo. Y sí. Mira, No, si destruyen el planeta van a destruir también el hogar de ellos, porque muchos de ellos están habitando acá también, en el planeta. Exactamente, exacto. Por eso es que no van a dejar que destruyan. Exacto. ¿Me ibas a decir algo, Claudia? Perdón que te había cortado. Sí, que yo, como te dije, soy psicometrista energética, que eso es cuando uno pone en una foto o en un objeto la mano y percibís energía y empezás a tener visiones, por ejemplo, en personas desaparecidas, que uno Mirá. puede encontrar, y todo eso. Y yo hace poco hice una lectura de unas luces y me contacté cuando hice esa lectura, porque cuando hago las lecturas, si hay algún ser, me puede contactar, me puede hablar. Y en esas luces me habló un ser de Venus y me dijo, sí, era como alto, con los pelos medios largos, así rubio, parecido a nosotros, pero no igual. Como que los ojos eran como más grandes, no sé, era como... Y tenía como una capa así. Entonces me dijo de que ellos estaban muy tristes por nosotros y que estaban muy preocupados porque veían que nosotros no hacíamos caso a las señales y que ellos querían ayudarnos a nosotros. Pero somos la especie desobediente, lamentablemente. Y bueno, me dijo eso, que se lo dijera a la humanidad. Bueno, yo hice un video y lo dije, pero es que es complicado, como decís tú, Javier, la gente no cree, no... Es tremendo. Mirá, un montón de comentarios. Yo te digo, si querés verlo después, al terminar, Sí. buenísimo, porque es impresionante. Quiero mandarle un saludo a todos aquellos que hacía tiempo que no los veía, hoy los veo también, como Marco Montoya, Gustavo, sí, Gustavo, a ti te veo, Pilar Ramírez, que hacía tiempo que no la veía, no sabía cómo estaba, y un sinfín de personas que están por aquí presentes. Bueno, saludos para Agradecerles a todos. todos y a aquellos que nos están mandando desde Facebook también un montón de comentarios que nos están viendo desde esa plataforma también. Mandarle un gran abrazo de luz. Y recordarles que este viernes que viene a las 10 de la noche vamos a tener programa nuevamente y vamos a estar con un gran investigador de México. Él es vamos a hablar sobre la criminología extraterrestre. Va a estar Opa, tema sumamente interesante ese. interesante. El hombre es criminólogo, aparte de investigador del fenómeno OVNI. Y va a venir acá a hablar sobre ese tema que está muy fuerte y nos va a enseñar cómo actuar en diferentes aspectos de estos contactos y estas experiencias y qué es lo que él ha encontrado durante a lo largo y ancho de
sus años como investigador y cómo están trabajando con este tema de criminología, con comillas bien grandes, Sí, sí, sí. extraterrestre. Hay Súper mucha cosa, interesante. El mucha viernes cosa dijiste, muy buena. ¿no? Sí, el viernes a las 10 de la noche de Uruguay, Argentina, 8 de la noche en Miami, Estados Unidos. Perfecto, sí, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Bárbaro. Y 8 de la noche de México también y de Perú, si no me equivoco. Claudia, ¿querés dejar un mensaje a la humanidad o aquí presente los que estamos antes de culminar con el programa por hoy? Bueno, ¿qué puedo decir? Te dejo el mundo Que a tus manos. traten. Hay que tratar de hacer lo mejor posible. Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena. Tratar de seguir los 10 mandamientos. Sí, Tratar de perdonar y perdonarse, porque yo he visto lo que pasa cuando uno deja el cuerpo y quiere pasar hacia el otro lado, cuando no oh, perdonó o no ajá, ha perdonado. Se le puede dificultar mucho. Eso también lo voy a hablar en la siguiente entrevista. claro. Por eso me gusta hacer mucho énfasis, porque Ujú. se puede sufrir si uno no, el alma queda muy pesada. Y entonces al momento de dejar el cuerpo y ascender, eso no te lo permite, porque tenés ira o culpa o lo que sea que te hayan hecho o hayas hecho. Entonces es muy importante perdonar y perdonarse. Y si no saben cómo hacerlo, prenden una velita blanca y empiezan a orar al ángel o al santo que ustedes más quieran, más prefieran, y dicen el nombre de la persona a la que le quieren pedir perdón o la situación que ustedes quieren ser perdonados, y de alma tiene que ser, pedirlo de alma. Si es de la boca para afuera no funciona, ya les digo que no funciona, tiene que ser de alma. Y eso les va a permitir a ustedes el día de mañana que dejen este cuerpo, porque nos va a pasar a todos, que no se les complique en llegar a Dios o a la dimensión siguiente si tienen que sanar algo más. Porque yo he visto dónde queda la gente cuando no puede pasar. Y eso es súper importante. Y hay que hacer, y para eso mismo, para no estar tampoco pedir perdón todo el tiempo o estar perdonando todo el tiempo, también tratar de hacer lo mejor que podamos entre todos. Porque en definitiva los perjudicados somos nosotros. Claro, Porque hoy o mañana pasa algo y los animales se van a volver otra vez a regenerar, todas las razas, la tierra se va a volver a regenerar y los que no vamos a estar somos nosotros. Entonces, los perjudicados somos nosotros. acá, mirá, con respecto a lo que estabas hablando, Viviana Torres te dice, hola Javi, pregunta, ¿y qué pasa con la gente que sí hace las cosas bien y por culpa de los gobiernos no podemos modificar las cosas? ¿En qué sentido sería eso? ¿En qué sentido, Vivi? A mí me tarda un poquitito en llegar acá el mensaje, pero Eh, es, lo que sería hay muy que tener en claro, que si uno hace las cosas bien, uno está con paz en el alma. Y Ajá, eso es súper importante. Ahora, si después el otro hizo mal o el gobierno hizo mal, bueno, ya ahí veremos cómo lo arreglamos o cómo se hace, pero lo importante es uno hacer las cosas bien para tener paz en nuestra alma, porque también pasa eso, que la gente anda como bolas sin manija, andan con ira, con bronca, con un montón de cosas, de estrés, y no tienen paz en el alma. claro. Y entonces puede pasar cualquier cosa con eso. Desde
que mates a alguien en la calle porque saliste borracho o por cualquier cosa, porque además, ponele, tomaste porque estás con estrés, porque estás deprimido, porque estás con un montón de cosas, saliste borracho, fuiste a manejar y puedes matar a alguien. O sea, la paz en el alma es fundamental. Es lo principal. Y Sí. es lo que está faltando, por eso el mundo está revuelto. Y cuanto más revueltos estamos nosotros, se exterioriza. ¿Con qué? Con volcanes, con terremotos, con huracanes, con todo eso, porque nosotros mismos lo estamos generando. Y además que la madre tierra es un ser vivo y todo lo siente. Somos parte de ella. Exactamente. Entonces, claro, ella se mueve. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía y canalizamos a través de la tierra. Se va para abajo toda la negatividad, parte, ¿no? Porque uno anda cargando con eso para todos lados, pero se va para abajo de la tierra y ella lo recibe, trata de reciclar, pero a veces es tanto lo que hay, que se empieza a mover el magma y se empieza a mover las plaquetas y se empieza a mover todo, porque todo es energía. Así es, totalmente. Y después, bueno, Vivi, ha sido un placer, un honor de haberte tenido aquí. Sinceramente me siento muy, pero muy agradecido. Muchas gracias igualmente, bueno, Javier. La verdad que un gusto haberte conocido. Parece que te conozco de toda la vida. Igualmente. Te mando un gran abrazo de luz a ti y a tu querido esposo y a la gran familia real que nos está viendo de ambas plataformas, desde Facebook, como es, iPop, aquí el canal Historias Reales 2 y desde la plataforma de Facebook, mi página oficial, Javier Abejas. Les mando un gran abrazo de luz a todos ustedes y no se olviden, el viernes a las 10 de la noche los espero para hablar sobre criminología extraterrestre. Tremendo. Un gran abrazo para ti, querida amiga, y muchísimas gracias. Igualmente, abrazo fuerte. Dale, bendiciones. Acabas de ver Historias Reales 2. No te pierdas el próximo programa. Te esperamos.